En el año 2012, Benedicto XVI celebró 2 consistorios y creó en el primero a 22 cardenales y en el segundo a 6. En el año 2012, Benedicto XVI estuvo en México. También viajó al Líbano. Le invito a que hoy, en El Pulso de la Fe, revisemos vertiginosamente lo fundamental del año 2012 en torno a la actividad pontificia. Quédese con nosotros. Es un grande gusto, gracias por estar con nosotros, un grande gusto saludarle y trabajar para usted. Ha terminado ya el tiempo de la Navidad, hemos hablado sobre la solemnidad de María, Madre de Dios, sobre la Epifanía. Es ahora un buen momento para revisar lo que sucedió en el año 2012. Comencemos recordando el primer consistorio del año pasado de Benedicto XVI, en el que creó a 22 cardenales, el cuarto consistorio de su pontificado. Dedizione assoluta e incondizionata. Entrega absoluta e incondicional. Si es necesario hasta el derramamiento de la sangre. Esta es la responsabilidad que se ponen todos los cardenales cuando son llamados a la dignidad de la púrpura. Benedicto XVI lo recordó cuando presidió en San Pedro el cuarto consistorio de su pontificado. Ante el Papa, 22 nuevos cardenales, que ha elevado a 125 el número de los electores y 88 el de los no electores. Antes de llamar a los purpurados para la entrega del capelo, del anillo y del título de una iglesia de Roma o de una diócesis supurvicaria, el pontífice quiso indicar el sentido de ese rojo, un color exigente para todos los que tienen el cometido de colaborar con el Papa en su misión. A ellos, además, se les pide que sirvan a la Iglesia con amor y vigor, con la limpieza y la sabiduría de los maestros, con la energía y fortaleza de los pastores, con la fidelidad y la valentía de los mártires. Se trata de ser servidores eminentes de la Iglesia que encuentra en Pedro el fundamento visible de su unidad. Nel pomeriggio alcune delle più belle sale vaticane. Por la tarde, algunas de las más bellas salas vaticanas fueron el marco de las tradicionales visitas de cortesía a los nuevos purpurados, mientras que el día anterior al consistorio, Benedicto XVI había convocado al Colegio Cardenalicio en el aula nueva del Sínodo para una jornada de oración y reflexión. Confiada especialmente a las palabras del arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, y del arzobispo Rino Fisichella, presidente del Dicasterio para la Nueva Evangelización. Después, la Basílica Vaticana volvió a llenarse para la misa en la fiesta de la Cátedra de San Pedro, presidida y concelebrada por el pontífice con los nuevos cardenales. Benedicto XVI dejó que inspirase sus palabras el altar de la Cátedra de Pedro de bronce de Bernini, que afirmó: muestra a Dios como fuente de luz. Mostra a Dio come fonte di luce. Efectivamente, la Iglesia misma es como una ventana, el lugar en el que Dios se nos hace cercano. Sale al encuentro de nuestro mundo. La Iglesia no existe por sí misma. No es el punto de llegada, sino que debe reenviar más allá de sí misma, hacia lo alto, por encima de nosotros. La Iglesia es verdaderamente ella misma, en la medida en que deja de que se trasluzca el otro, con O mayúscula, de quien procede y al que nos conduce. Los 4 padres de la Iglesia que sostienen el trono, sigue observando, muestran que la Iglesia se apoya en la fe y que por eso no se autorregula, dándose su orden por sí misma, sino que lo recibe de la palabra de Dios. Y esta es la profunda verdad que los cardenales están llamados a defender y servir unidos al Papa, que al final del consistorio había pedido para sí una especial atención. Y oren también por mí, para que pueda ofrecer siempre al pueblo de Dios el testimonio de la doctrina segura y regir con humilde firmeza el timón de la Santa Iglesia. ¿Qué tal, esa expresión del Papa? Oren por mí para que siga siendo el timón de la Iglesia, para que sepa conducir a la Iglesia. Hay que poner oídos, el Papa pide oraciones. Mire, 2012 quedará pues ya para siempre en la historia como el año de los 2 consistorios. Consistorio se le llama a la celebración en la que el Santo Padre crea cardenales. Es una cosa reservada al romano pontífice. Él puede crear cardenal a quien él quiera y cuando quiera.
En 2012 celebró 2 consistorios, uno en febrero, el que acabamos de ver, y otro en noviembre. En el primero creó a 22 cardenales, en el de noviembre a 6 cardenales. Pero 2012 fue también el año en el que se cumplió el 7º año de pontificado de Benedicto XVI y el año en el que él cumplió 85 años de edad. Recordemos este suceso. 85 años de edad y 7 de pontificado. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido papa en edad ya avanzada, muchos se preguntaron si después de los años marcados por la enfermedad de su gran predecesor, el pontificado que se abría sería intenso y duradero como se deseaba, y si un teólogo que había dirigido durante mucho tiempo un dicasterio específicamente doctrinal sabría asumir el cometido tan distinto del gobierno pastoral de la Iglesia Universal. En estos 7 años hemos tenido ya 23 viajes internacionales a 23 países distintos y 26 viajes a Italia. Hemos asistido a 4 sínodos de los obispos y a 3 jornadas mundiales de la juventud. Hemos leído 3 encíclicas y recibido otros innumerables discursos y actos magistrales. Hemos participado en un año paulino y a un año sacerdotal. Hemos visto al Papa hacer frente con valentía, humildad y determinación, esto es, con un claro espíritu evangélico, a situaciones difíciles como la crisis producida por los abusos sexuales. Hemos leído, hecho nuevo y original, su obra sobre Jesús de Nazaret y su libro Entrevista a Luz del Mundo. Sobre todo hemos aprendido de la coherencia y constancia de su enseñanza que la prioridad de su servicio a la Iglesia y a la humanidad es orientar hacia la vida de Dios, el Dios que nos ha dado a conocer Jesucristo, que la fe y la razón se ayudan mutuamente a buscar la verdad y responder a las expectativas y a las preguntas de cada uno de nosotros y de la humanidad en su conjunto, que el olvido de Dios y el relativismo son riesgos gravísimos de nuestro tiempo. De todo ello estamos inmensamente agradecidos y estamos ahora de camino con Él, hacia el encuentro mundial de las familias y hacia Oriente Medio, hacia el sínodo sobre la nueva evangelización y hacia el año de la fe, en las manos de Dios, al servicio de Dios y de su Iglesia. 85 años de edad, 7 años de pontificado. Eso en el mes de abril. Y en mayo, el Santo Padre se reunió con los cardenales y les dijo: señores, aquí hay amigos, pero también hay enemigos. Días después se desataría el escándalo de la filtración de documentos. Vamos a recordar aquel discurso del Santo Padre a los cardenales. Nelle brevi parole rivolte lunedì scorso ai cardinali di Roma. En las breves palabras que dirigió a los cardenales de Roma, el Papa habló del combate de la Iglesia en su camino a través del tiempo. Iglesia militante, como se solía decir, esto es, que lucha por el bien contra el mal. Un mal a veces evidente, prepotente y violento. A veces insidioso, sutil y enmascarado con vestido del bien. El Papa, citando a San Agustín, describió la dimensión interior de la lucha como alternativa entre 2 amores: el amor de sí mismo que lleva a olvidar a Dios y el de Dios que lleva al olvido de sí mismo. San Ignacio de Loyola, en un pasaje crucial del itinerario de los ejercicios espirituales, nos dice lo mismo con imágenes distintas. Debemos elegir si estar bajo la bandera del demonio o bajo la de Jesús. Bajo la primera nos enrolamos buscando la riqueza, el honor vano, la soberbia y a partir de aquí todos los restantes vicios. Bajo la de Jesús, amando la pobreza espiritual y material, las humillaciones, la humildad y de aquí todas las demás virtudes. Claro, ¿no? Actual, ¿no es cierto? San Ignacio dice que a la primera dirección nos atraen espíritus engañadores que prometen felicidad, pero que en realidad tienden lazos y redes en nuestro camino y nos convierten en esclavos. A la segunda dirección, la buena, nos invitan los siervos y amigos de Jesús, maestros de espíritu y de discernimiento evangélico. También el Papa habló de los buenos amigos que nos acompañan y nos ayudan a permanecer junto al Señor durante la lucha. Pidamos juntos el don del espíritu de discernimiento, de consuelo y de fortaleza también en las noches oscuras de nuestros tiempos, de manera que desde la confusión de Babel que acecha siempre a la sociedad y a la Iglesia, pasemos continuamente al diálogo y a la comunión de Pentecostés. En efecto, hay confusión, como ya las Escrituras dan cuenta de ello, en el relato del acontecimiento de la Torre de Babel. Pero también hay noches oscuras, además, ¿no? O sea,
La cosa no es fácil para el Papa, pues vivimos en un mundo dificultoso para la Iglesia, lo sabemos. 2012, año en el que comenzó el Año de la Fe en el mes de octubre, continuará durante todo este mes de 2013 hasta noviembre, hasta la celebración de Cristo Rey del Universo. Recordemos el momento en el que Benedicto XVI inauguró en el mes de octubre, el día 11, el Año de la Fe. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo e neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. 11 de octubre de 1962, 11 de octubre de 2012, en Roma parece verse detenido el tiempo en una extraordinaria imagen de luz y de fe. Más de 40.000 personas participaron en el acto La Iglesia Bella del Concilio, promovido por la Acción Católica Italiana para recordar la procesión con velas que tuvo lugar hace 50 años bajo las ventanas de Juan XXIII por el comienzo de la sesión conciliar. Ayer se respiraba el fervor por la apertura del Concilio Vaticano II. Hoy el entusiasmo por la inauguración del Año de la Fe, mientras se desarrollan en el Vaticano los trabajos del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización. En aquella noche inolvidable en la Plaza de San Pedro estaba también un joven, Joseph Ratzinger, que participó en los trabajos conciliares como perito. Medio siglo después, desde la misma ventana, Benedicto XVI recordó con emoción las palabras llenas de poesía y de bondad de Juan XXIII. Éramos felices, dijo el Papa, estábamos llenos de entusiasmo. Se había inaugurado el gran concilio ecuménico y estábamos convencidos de una nueva primavera de la Iglesia, de un nuevo Pentecostés. También hoy somos felices. Llevamos la alegría en nuestro corazón, pero diré una alegría quizá más sobria, una alegría humilde. En estos 50 años hemos aprendido y experimentado que el pecado original existe y se traduce siempre y de nuevo en pecados personales que también pueden convertirse en estructuras del pecado. Hemos visto que en el campo del Señor está siempre la cizaña. Hemos visto que en las redes de Pedro hay también peces malos. El Papa reconoció que la nave de la Iglesia está navegando también con viento en contra a través de las tempestades, tanto que se ha llegado a pensar algunas veces que el Señor nos ha abandonado, pero en los últimos 50 años hemos experimentado también la presencia del Señor, su bondad y su fuerza. El Señor no nos olvida, aseguró Benedicto XVI, crea carismas de bondad y de verdad que iluminan el mundo. Cristo vive y está con nosotros también hoy. Y también podemos ser felices porque su bondad no se apaga. Es fuerte también hoy. En esta noche suspendida en el tiempo, Benedicto XVI quiso al final hacer suyas las inolvidables palabras de Juan XXIII. Vayan a casa, den un beso a los niños y digan que es del Papa. Fuertes declaraciones del Santo Padre Benedicto XVI. En el sembradío está también la cizaña. En las redes de Pedro hay peces buenos y también hay peces malos. Le dije que no es un tiempo fácil para la Iglesia y que el Santo Padre la tiene difícil. Él así lo dijo. 11 de octubre de 1962, Juan XXIII convocaba al Concilio Vaticano II. 11 de octubre de 2012, Benedicto XVI inauguró el Año de la Fe. Pero también convocó a un sínodo de obispos para revisar las nuevas formas para evangelizar. Recordemos también el inicio de este sínodo de los obispos para la nueva evangelización. Hay
Hay quien no ha escuchado nunca la buena noticia y hay quien la ha escuchado desde hace demasiado tiempo y la ha olvidado o le es indiferente. En el primer caso, la Iglesia habla de evangelización, en el segundo, de nueva evangelización. Este último es el concepto que Benedicto XVI explicó durante la misa que presidió, primer acto del 13º Sínodo Ordinario de los Obispos, convocados por el propio Papa, justamente para reflexionar sobre las maneras de volver a sembrar el Evangelio en las tierras en las que la Iglesia tiene raíces antiguas, pero en parte afectadas por parásitos modernos, secularismo y relativismo, para los que el haber recibido el bautismo se convierte en un dato estadístico más que en un signo de pertenencia. La Asamblea Sinodal que hoy se abre está dedicada a esta nueva evangelización para favorecer en estas personas un nuevo encuentro con el Señor, el único que llena de significado profundo y de paz nuestra existencia, para favorecer el redescubrimiento de la fe, fuente de gracia que lleva alegría y esperanza a la vida personal, familiar y social. 400 concelebrantes, miles de fieles, la Plaza de San Pedro acogió la primera de las grandes citas de octubre, dominado no solo por el sínodo, sino también por la apertura del Año de la Fe y por los 50 años del Vaticano II, un periodo de alta densidad espiritual que ha visto al Papa llamar a la viña a todas las fuerzas vivas de la Iglesia, empezando por las familias. Hay una correspondencia evidente entre la crisis de fe y la crisis del matrimonio. Es como la Iglesia afirma y atestigua desde hace tiempo, el matrimonio está llamado a ser no solo objeto, sino sujeto de la nueva evangelización. Benedicto XVI quiso también señalar a la Iglesia Universal dos nuevos modelos de sabiduría cristiana, proclamando los doctores de la Iglesia, la santa medieval alemana Hildegarda de Bingen y el santo español del siglo XVI Juan de Ávila, a los que definió como los pioneros y promotores de la nueva evangelización. La santidad no conoce barreras culturales, sociales, políticas, religiosas. Su lenguaje, el del amor y la verdad, es comprensible para todos los hombres de buena voluntad y los acerca a Jesucristo, fuente inagotable de vida nueva. Y una sugerencia más, como maestro de oración, regalo del Papa en el momento del Ángelus, rezado inmediatamente después del final de la misa. Quisiera proponer a todos valorar la oración del Rosario en el próximo año de la fe, porque con el Rosario nos dejamos guiar por María, modelo de fe, en la meditación de los misterios de Cristo. Y día tras día nos ayuda a asimilar el Evangelio de manera que da forma a nuestra vida. Pues esto para empezar, ¿eh? Ahora hago una pausa breve, regreso pronto para revisar los viajes del Papa, recordar el viaje a México, a Líbano, recordar también el segundo consistorio, la creación de 6 nuevos cardenales y mucho más hoy en este recuento del año 2012 en El Pulso de la Fe. Estamos haciendo un recuento del año 2012. Recordemos cómo fue que en el mes de noviembre Benedicto XVI celebró un segundo consistorio en este año, el quinto consistorio de su pontificado, para crear a 6 nuevos cardenales.
La misión universal de la Iglesia no sube desde abajo, sino que desciende de lo alto, del Espíritu Santo, y desde su primer instante está orientada a expresarse en todas las culturas para formar así el único pueblo de Dios. Es la reflexión que ofreció Benedicto XVI a los reunidos en la Basílica Vaticana, con motivo del consistorio ordinario público para la creación de 6 nuevos cardenales. Durante la ceremonia, siempre sugestiva y llena de significado, el arzobispo James Michael Harvey, hasta ahora prefecto de la Casa Pontificia, nombrado arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, el patriarca maronita Bechara Boutros Ghali, el arzobispo mayor Ciro Malankar de Trivandrum, Basileos Clemis Totunkal, el arzobispo de Abuja John Olorunfemi Oneyeikan, el arzobispo de Bogotá Monseñor Rubén Salazar Gómez y el arzobispo de Manila Luis Antonio Tagle juraron fidelidad a Cristo y a su Evangelio y obediencia a la Santa Apostólica Iglesia Romana. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Refleja en sí misma la fuente de su vida y de su camino, la unidad y la comunión de la Trinidad. Mediante este consistorio, de una manera especial, deseo resaltar que la Iglesia es Iglesia de todos los pueblos, y por tanto se expresa en las variadas culturas de los distintos continentes. Es la Iglesia de Pentecostés, que en la polifonía de las voces eleva un único canto armonioso al Dios vivo. El llamamiento a ser testigos del reino de Dios y de la verdad, amando a todos hasta el extremo sacrificio, resonó también el domingo por la mañana, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Al celebrar la Santa Misa junto con los nuevos cardenales, el pontífice explicó una vez más que el poder del resucitado no responde a la lógica del dominio y de la fuerza, sino que es un poder que nunca declina y que no será nunca destruido. No es el de los reinos de la tierra, que se levanta y caen, sino de la verdad y el amor. Ser discípulos de Jesús significa entonces no dejarse fascinar por la lógica mundana del poder, sino llevar al mundo la luz de la verdad y del amor de Dios. A los purpurados procedentes de Estados Unidos, Líbano, India, Nigeria, Colombia y Filipinas, Benedicto XVI les encomendó una responsabilidad comprometida a hacer emerger siempre la prioridad de Dios y de su voluntad frente a los intereses del mundo y sus potencias, y ser fieles y preciosos colaboradores del Papa, pastor de toda la grey de Cristo y primer garante de la doctrina, de la disciplina y de la moral. Finalmente, los 6 nuevos cardenales fueron encomendados en el Ángelus a las oraciones de los fieles para que el Espíritu Santo les reafirme en la fe y en la caridad. Queridos amigos, todos nosotros estamos llamados a prolongar la obra salvadora de Dios, convirtiéndonos al Evangelio, siguiendo con decisión al Rey que vino no para ser servido, sino para servir y para dar testimonio de la verdad. Este consistorio en el mes de noviembre. Ahora recordemos cuando se presentó el mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz del año 2013. El mensaje se presentó con anterioridad y la Jornada Mundial por la Paz siempre se celebra el 1 de enero. A este mensaje el Santo Padre le llamó Bienaventurados los constructores de paz. El mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial. El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 2013 se titula Bienaventurados los constructores de paz, justamente como dice la bienaventuranza evangélica. Los que se confían a Dios y sus promesas aparecen a menudo a los ojos del mundo como ingenuos o lejos de la realidad, pero no obstante, dice el Papa Benedicto, podrán realizar la experiencia de un don inmenso. El mensaje va contracorriente en muchos aspectos. Reafirma que la condición previa de la paz es el desmantelamiento de la dictadura del relativismo y de una moral totalmente autónoma que impide el reconocimiento de la ley moral natural escrita por Dios en la conciencia de todos los hombres.
Por eso vuelve sobre la defensa de la vida, el matrimonio, sobre la libertad religiosa y el derecho a la objeción de conciencia. Pero no solo esto. En el contexto actual de crisis, insiste en la función social del Estado, en el derecho al trabajo, en el hecho de que la crisis alimentaria es más grave que la financiera, en la necesidad de un modelo de desarrollo basado no en beneficio y egoísmo, sino en el bien común, en la fraternidad, en el valor del don gratuito. Se educa para la paz mirando lejos, en la familia, en la escuela y en la comunidad religiosa y civil, con una verdadera pedagogía atenta a las palabras, a los gestos, a las actitudes. Hace 50 años, Juan XXIII publicaba la famosa encíclica Pacem in Terris y decía que los pilares de la paz son la verdad, la libertad, el amor y la justicia, porque la paz es un don vivificado e integrado por el amor, hasta el punto de sentir como propias las necesidades ajenas y hacer partícipes a los otros de los propios bienes. ¿Acaso todo esto parezca ingenuo? Pero todos sabemos que es cierto. Sigamos intentándolo. Sigamos intentándolo. Hombre, cómo me gusta ver imágenes de Juan XXIII, el Papa bueno, su cuerpo incorrupto en la Basílica Vaticana de San Pedro. Bueno, año 2012, el año también en el que Proyecto 40 comenzó a transmitir en alta definición y en cobertura nacional a través de los canales de alta definición. Así que un saludo muy grande para el público que nos ve en Tlaquepaque, Jalisco. Tlaquepaque es un lugar fascinante. Ahí está en Guadalajara ahora, porque Guadalajara lo absorbió. En Tlaquepaque se ve esta señal y se ve el pulso de la fe en el canal 13.2 de alta definición. Vamos ahora a ver el recuento de todo el año de las principales actividades de Benedicto XVI en el Palacio Apostólico del Vaticano y también en el de Castel Gandolfo. 12 meses preciosos han pasado a la sombra de la Basílica de San Pedro con decenas de tonos evanescentes. El 2012 se abría en el Vaticano con la Santa Misa presidida por Benedicto XVI en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, 45ª Jornada Mundial de la Paz. Frente a las sombras que hoy oscurecen el horizonte del mundo, subrayaba el Papa asumir la responsabilidad de educar a los jóvenes en el conocimiento de la verdad. Significa mirar el futuro con esperanza. El tema de la esperanza servía también de escenario al discurso que el pontífice dirigió el 9 de enero al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Frente a la crisis que afectaba a tantas naciones, Benedicto XVI animaba a todos a no perder el ánimo y a pensar de nuevo el camino de la humanidad hacia la paz, poniendo en el centro a la persona humana. El cometido de los cristianos es llevar la esperanza allí donde dominan la injusticia, el odio y la desesperación, repitió el 25 de enero durante la celebración de las segundas vísperas de la solemnidad de la conversión de San Pablo Apóstol en la conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El 12 de febrero, al final del Ángelus, el pensamiento del Papa se dirigió hacia la dramática situación en que se encontraba Siria desde hacía meses. En más ocasiones a lo largo del año pronunció oraciones, palabras de cercanía e invitaciones al diálogo para poner fin a la violencia y al derramamiento de sangre, hasta el envío de una delegación al Líbano entre el 7 y el 10 de noviembre para expresar la cercanía concreta y material del pontífice. El 18 de febrero, la Basílica Vaticana se tiñó de rojo con el consistorio ordinario público para la creación de 22 nuevos cardenales. Dominio y servicio, egoísmo y altruismo, posesión y don, interés y gratuidad. Estas lógicas profundamente discordantes se enfrentan en todo tiempo y en todo lugar. No hay ninguna duda sobre el camino escogido por Jesús. La jornada del 10 de marzo tuvo un tono marcadamente ecuménico. Por la mañana, Benedicto XVI recibió en audiencia al arzobispo de Canterbury y primado de la comunión anglicana, Rowan Williams, mientras que por la tarde presidió las vísperas en la Basílica de San Gregorio, en el Celio, con la participación del mismo primado anglicano. En el marco de las celebraciones por los 1000 años del Santo Desierto de la Camaldula, la alegría de Cristo resucitado inundaba la plaza de San Pedro el 8 de abril y desde la logia central de la Basílica Vaticana, después de celebrar la Santa Misa, el Papa expresaba su deseo de una paz real para el mundo entero. La esperanza en este mundo no puede dejar de encontrarse con la dureza del mal. No es solo el muro de la muerte el que la obstaculiza,
sino más todavía las flechas envenenadas de la envidia y del orgullo, de la mentira y de la violencia. Jesús pasó por esta encrucijada mortal para abrirnos el paso hacia el reino de la vida. El 29 de abril, Benedicto XVI ordenó sacerdotes a 9 seminaristas de la diócesis de la capital que la palabra de Dios, les dijo, ilumine toda su vida, y cuando el peso de la cruz se haga más oneroso, sepan que esa es la hora más preciosa para ustedes y las personas a ustedes confiadas. El 3 de mayo el Papa visitó el Policlínico Gemelli para celebrar los 50 años de la fundación de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Recordó que ciencia y fe tienen una fecunda reciprocidad y que solo el amor garantiza la humanidad de la investigación. 8 días más tarde, el pontífice asistió al concierto que ofrecía en su honor el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, para celebrar el 7º aniversario del pontificado y el 85 cumpleaños del Papa. Se unieron los instrumentos de la orquesta y el coro de la Ópera de Roma, dirigidos por el maestro Riccardo Muti. Fiesta en la Plaza de San Pedro el 26 de mayo para 40.000 personas pertenecientes a la renovación en el Espíritu Santo, con motivo de los 40 años del nacimiento del movimiento en Italia. Benedicto XVI pidió a todos que no cedan a la mediocridad y que renueven el alma de las instituciones. Muchas son las personalidades que han atravesado las salas del Palacio Apostólico para reunirse con el sucesor de Pedro. El 14 de junio se dio audiencia al nuevo director de la FAO, José Graciano de Silva, a quien Benedicto XVI le pidió insistir en los esfuerzos para combatir el hambre y la pobreza, especialmente en el continente africano. El videomensaje que el Papa envió a Dublín el 17 de junio clausuraba el 50º Congreso Eucarístico Internacional. En el texto, Benedicto XVI recordó el episodio de los abusos sexuales a menores perpetrados por sacerdotes y personas consagradas como una herida horrible en la gran historia de la Iglesia irlandesa. Desde el 3 de julio, el pontífice estuvo en Castel Gandolfo para su tradicional periodo de descanso. Entre los pocos actos públicos del verano de 2012, el 9 de julio hizo una visita a la comunidad de los padres berbitas de Nemi, donde se alojó el joven teólogo Joseph Ratzinger durante el concilio, y el 3 de agosto asistió a la fiesta bávara que ofreció la arquidiócesis de Múnich y Frisinga en la residencia de verano pontificia. Entre el 7 y el 28 de octubre se celebró en el Vaticano el 13º Sínodo General Ordinario sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Todos los hombres tienen el derecho de conocer a Jesucristo y su evangelio. Durante el mes de octubre, otros actos importantes encuentran lugar en el calendario. El 11 Benedicto XVI inauguró el Año de la Fe, coincidiendo con el 50º aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II y el 20º aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy más que nunca, dijo, evangelizar significa dar testimonio de una vida nueva, transformada por Dios, e indicar así el camino. Una jornada que encontraba su conclusión con la procesión de antorchas organizada por Acción Católica. Medio siglo después de que se realizó al comienzo del Concilio Vaticano II con el célebre discurso de la luna de Juan XXIII. El 21 nuevos santos entraron en el índice de la Iglesia. Benedicto XVI canonizó a Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, María Carmen Salles y Barangueras, Marianne Copé, Caterina Tecahuita y Ana Schaffer. El 12 de noviembre, con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad entre Generaciones, el pontífice visitó la Casa Familia Vivan los Ancianos en el Gianicolo de Roma, gestionada por la comunidad de San Egidio. Es bello ser ancianos, dijo el Papa. En cada edad es necesario saber descubrir la presencia y la bendición del Señor y las riquezas que contiene. 8 días más tarde encontraba sitio en los estantes de las librerías el libro La infancia de Jesús, que concluyó la trilogía del Papa dedicada a la vida del Hijo de Dios. 2002 se registró un segundo consistorio el 24 de noviembre, a los 6 nuevos cardenales procedentes de América, África y Asia. El Papa les recordó la unidad y la universalidad de la Iglesia. El 1 de diciembre, el aula Pablo VI acogía en un clima de fiesta y alegría a la gente del espectáculo viajero. En su ambiente, recalcaba el pontífice en su discurso, se conserva vivo el diálogo entre las generaciones, el sentido de la amistad, el gusto por el trabajo en equipo. El 12 de diciembre, al final de la audiencia general, Benedicto XVI hizo su entrada en la web lanzando su primer tuit, en @pontifex.
en 8 idiomas. Más de 2 millones de seguidores recibieron con alegría 140 caracteres vestidos de blanco. Un momento histórico que reafirma la voluntad del Papa de experimentar las nuevas formas de comunicación para difundir el mensaje de Cristo, que no conoce el polvo del tiempo. Un rápido recuento de las principales actividades del Santo Padre. Ahora haremos una pausa, es breve. Al volver, veremos el resumen, el recuento de los viajes de Benedicto XVI durante 2012, entre ellos el viaje a México, a Cuba, a Líbano. A una pausa, regreso con esto y también con el escándalo de la filtración de documentos, a lo que se le llamó Batilix, la investigación, el juicio al mayordomo Paolo Gabriele y todo ese asunto. Una pausa y volvemos. Hoy en el Pulso de la Fe estamos haciendo un recuento de la actividad pontificia en el año 2012. Revisemos ahora los viajes del Papa fuera de Italia, pero también allí dentro de Italia. ¿A dónde viajó el Papa? ¿Dónde estuvo este año que terminó? El 2012 de Benedicto XVI por los caminos del mundo empezaba el 23 de marzo con el viaje más largo y laborioso de la América Latina, que ya había visitado en 2007 para la Asamblea de Aparecida en Brasil. El Papa voló a México con motivo del bicentenario de la independencia de los países latinoamericanos y en el avión habló inmediatamente del drama de la violencia, recordando que es responsabilidad de la Iglesia educar las conciencias y desenmascarar la idolatría del dinero y la mentira que hay detrás de la droga. Cuando aterrizó en León, añadió que todo el continente americano está llamado a vivir la esperanza en Dios como una convicción profunda, transformándola en un cometido concreto de caminar unidos hacia un mundo mejor, y que la dignidad del hombre se manifiesta en el derecho fundamental a la libertad religiosa. Por las calles, Benedicto XVI estuvo rodeado por el extraordinario entusiasmo de los mexicanos y el 24 de marzo llegaba a Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, donde se reunió con el presidente Calderón y algunas víctimas del crimen organizado. Después, habló a los niños desde el balcón, invitándolos a dejar que el amor de Cristo cambie sus corazones y pidiendo a los adultos que los protejan para que puedan vivir en paz y mirar el futuro con confianza. El culmen de la visita fue la misa del 25 de marzo en el Parque del Bicentenario de León, donde llegó sobrevolando la gran estatua de Cristo Rey en la cima del cubilete. Ante 600,000 personas, el Papa pidió a los cristianos americanos que resistan a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces incompleta e incoherente. Y después rezó a la Virgen de Guadalupe, patrona de América, por la defensa de la vida humana, la renuncia a la venganza y al odio que separa. Por la tarde, Benedicto XVI celebró las vísperas en la Catedral de León y recordó a los obispos latinoamericanos que la Iglesia reserva una atención cada vez más especial a los laicos. Al abandonar México, exhortó a los católicos y hombres de buena voluntad a no ceder a la mentalidad utilitarista que acaba siempre sacrificando a los más débiles e indefensos. El mismo día, el 26 de marzo, el Papa aterrizaba en Santiago de Cuba, 14 años después de la histórica visita del beato Juan Pablo II, y ante el presidente Raúl Castro recordó que en el diálogo entre el Estado y la Iglesia local hay que dar todavía pasos hacia adelante para permitir a la religión aportar su contribución imprescindible en el ámbito público de la sociedad. El entusiasmo de los cubanos acompañó a Benedicto XVI hasta el lugar de la celebración con motivo de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla, en la que pidió a los cubanos que construyan una sociedad abierta y renovada con las armas de la paz, del perdón y de la comprensión. Al día siguiente subió al santuario del Cobre y encomendó a los jóvenes a María para que sean amigos de Cristo y no cedan a las propuestas que dejan tras sí tristeza. 300,000 cubanos le esperaban en La Habana el 28 de marzo en la Plaza de la Revolución, símbolo de la libertad de la isla, y durante la misa, el Papa reconoció los pasos dados por el gobierno para la libertad religiosa, pero deseó que pronto también en Cuba pueda la Iglesia llevar a los distintos campos del saber los beneficios de la misión que le ha confiado el Señor.
Después se reunió con el ya anciano líder máximo Fidel Castro antes de dirigirse al aeropuerto y pedir a todos los cubanos, también a los exiliados políticos, la superación de posiciones inamovibles en un esfuerzo de sincera colaboración y de diálogo por el bien de la patria. El primer viaje dentro de Italia, el 13 de mayo, llevó a Benedicto XVI hasta Arezzo, donde en la homilía de la misa del domingo lanzó un mensaje de esperanza para la región desanimada por la crisis económica, recordando que la Iglesia siempre ha sido solidaria con los necesitados, compartiendo recursos y rechazando la cultura de lo efímero, que engañó a muchos, determinando una profunda crisis espiritual. A los laicos les pidió que sean cristianos presentes, emprendedores y coherentes para ser levadura de la sociedad. Por la tarde, el mal tiempo impidió al helicóptero del Papa ascender al Monte Vernia para visitar el santuario franciscano de los Estigmas. Benedicto XVI llegó a San Sepolcro, que celebraba el milenario de su fundación, y recordó la misión de los cristianos de contribuir al nacimiento de una nueva ética pública por medio de fieles laicos iluminados capaces de actuar dentro de la ciudad del hombre con la voluntad de servir más allá del interés privado. El segundo viaje italiano del Papa, del 1 al 3 de junio, a Milán, tuvo un aire internacional porque la capital lombarda acogió el 7º Encuentro Mundial de las Familias. Recibido por los milanenses en la Plaza del Duomo, Benedicto XVI invitó a redescubrir la familia como patrimonio principal de la humanidad, signo de una auténtica cultura en favor del hombre. Al día siguiente, se reunió con los confirmados de la gran diócesis milanesa en el estadio Meazza y les pidió que estén disponibles y sean generosos, venciendo la tentación de ponerse en el centro a ustedes mismos, porque el egoísmo es enemigo de la verdadera alegría. En el arzobispado, el Papa recordó a los políticos que la protección de la persona empieza por el derecho a la vida, del que nunca se puede consentir una supresión deliberada. Y después llegó al parque de Brezzo, donde 350.000 personas reunidas en familias de 150 países animaban la fiesta de los testimonios. Una niña vietnamita pidió a Benedicto XVI que le hablara de su familia cuando era pequeño como ella. Éramos un solo corazón y una sola alma, recordaba el Papa. Incluso en tiempos de guerra y en un ambiente de confianza, de alegría y de amor, éramos felices. Después, un matrimonio brasileño habló de los fracasos matrimoniales en aumento y Benedicto XVI reconoció que el problema de los divorciados casados de nuevo es uno de los grandes sufrimientos de la Iglesia de hoy y que no hay recetas sencillas. Me parece una gran tarea de una parroquia, de una comunidad católica, el hacer realmente lo posible para que sientan que son amados, aceptados, que no están fuera aunque no puedan recibir la absolución ni la Eucaristía. Deben ver que también así viven plenamente en la Iglesia. La mañana siguiente, más de 1 millón de personas participó en la misa conclusiva del Encuentro Mundial de las Familias. El Papa les recordó que tampoco es fácil ser familias para siempre, que la del amor es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el mundo. Y denunció la lógica unilateral del máximo beneficio que produce fuertes desigualdades, afán consumista y malestar en las familias, cuando el hombre está también llamado al descanso y a la fiesta. Después, anunciaba que el próximo encuentro, en 2015, se celebrará en Filadelfia, en los Estados Unidos. Poco antes del gran encuentro de Milán, entre el 20 y el 29 de mayo, el norte de Italia fue sacudido por fuertes terremotos. El 26 de junio, Benedicto XVI visitó Rovereto di Novi en la provincia de Módena. Rezó ante la iglesia donde perdió la vida el párroco don Iván Martini para salvar la imagen de la Virgen que fue colocada en el pabellón donde el Papa se reunió con la población. No están y no estarán solos, les animaba. He visto muchas heridas, pero también muchas manos que quieren curarlas junto a ustedes. La Iglesia está y estará cerca de ustedes, añadió, en especial con la ayuda de Cáritas, que también trabajará en la reconstrucción del entramado comunitario de las parroquias. Poco después, Benedicto XVI se trasladaba a Castel Gandolfo durante el periodo de verano y desde allí, el 15 de julio, se dirigió a Frascati, también en los castillos romanos, y en la homilía de la misa dominical recordó que la Iglesia no predica lo que quieren escuchar los poderosos. Su criterio es verdad y justicia, incluso cuando va en contra de los aplausos y el poder humano. Después, pidió a los cristianos que vivan intensamente el año de la fe, que convocó a los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II e invitó a leer los documentos del gran evento eclesial junto al Catecismo de la Iglesia Católica, porque contienen una riqueza enorme para la formación de las nuevas generaciones cristianas y para la formación de nuestra conciencia. De esta manera, concluyó, redescubran la belleza de ser cristianos, de ser Iglesia.
Aunque la vecina Siria está martirizada por la guerra civil, Benedicto XVI no renunció al viaje al Líbano para la firma y la entrega de la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Medio Oriente. El 14 de septiembre aterrizaba en Beirut y explicó que la convivencia de que quiere dar testimonio el país de los cedros solo será profunda si está enraizada en Dios, que quiere que todos los hombres sean hermanos. En la Basílica Grecomelquita de Jarisa, el Papa firmó la exhortación, que quiere trazar un camino para recuperar lo esencial, el seguimiento de Cristo, y abre al auténtico diálogo interreligioso basado en la fe en Dios, uno y creador. Es justamente ahora, añadió, que es necesario celebrar la victoria del amor sobre el odio, del perdón sobre la venganza. Al día siguiente, en el Palacio Presidencial de Bagdad, invitaba a autoridades y líderes religiosos a dar testimonio con valentía de que Dios quiere la paz, porque la fe auténtica no produce intolerancia y muerte, sino que abre a la vida, a la paz, al respeto de cada cual. Por la noche, Benedicto XVI se reunió con los jóvenes cristianos y también musulmanes en Berqué. Es necesario, dijo, que todo el Oriente Medio, cuando los mire, comprenda que los musulmanes y los cristianos pueden vivir juntos sin odio, para construir juntos una sociedad libre y humana. Es tiempo, añadió, de que musulmanes y cristianos se unan para poner fin a la violencia y a las guerras. El 16 de septiembre, último día de su visita, el Papa celebró misa en Beirut con 350,000 personas y suplicó al Señor que dé a Oriente Medio servidores de la paz y de la reconciliación, empezando por el testimonio de los cristianos. En el Ángelus, alzó un vibrante llamamiento por la paz en Siria y en toda la región, dirigiéndose a la comunidad internacional y a los países árabes para que como hermanos propongan soluciones practicables que respeten la dignidad de toda persona humana, sus derechos y su religión. Al dejar Líbano, Benedicto XVI dio las gracias a los líderes musulmanes por su presencia en los encuentros públicos de su viaje. El mundo árabe y el mundo entero, explicó, habrán visto en estos tiempos agitados a cristianos y musulmanes reunidos para celebrar la paz. Finalmente, el 14 de octubre, el Papa fue en peregrinación al santuario de la Santa Casa de Loreto para encomendar a María el inminente año de la fe y el sínodo sobre la nueva evangelización, de igual modo que hace 50 años el beato Juan XXIII encomendaba a la Virgen los trabajos del Concilio Vaticano II. Sin Dios, explicó en la homilía, el hombre acaba por hacer prevalecer el propio egoísmo sobre la solidaridad y sobre el amor, las cosas materiales sobre los valores, el tener sobre el ser. Con Dios, hasta en los momentos difíciles de crisis, no disminuye el horizonte de esperanza. La Encarnación nos dice que no estamos nunca solos. Dios ha entrado en nuestra humanidad y nos acompaña. Los viajes del Papa durante 2012. Ahora recordemos el asunto de Batilix. Finalmente, el Papa otorgó su perdón al mayordomo que estaba ya preso y sentenciado a 1 año y medio de prisión. Se lo otorgó para la Navidad. Paolo Gabriele, pero de que eso sucedió. ¿Qué es lo que pasó con la filtración de documentos con Batilix? Recordemos en esta nota. Desde el mes de enero de 2012 se empezaron a filtrar a la prensa documentos confidenciales del Papa Benedicto XVI. Al inicio se trató de documentación referente al Banco Vaticano, luego sobre la eventual renuncia del Papa y después acerca de un supuesto complot para asesinarlo. En el mes de mayo se publicó un libro con documentos secretos del Papa, una publicación que reproduce cartas personales dirigidas al pontífice o a su secretario particular, el padre George Ganswein. El contenido no es escandaloso, pero la gravedad consiste en que se hayan filtrado documentos reservados que pertenecen a los archivos personales del Papa, resguardados en la Secretaría de Estado. Los documentos no dañan en absoluto a Benedicto XVI, pero su filtración supone una alta traición por parte de sus colaboradores cercanos, lo que es para él ocasión de una gran pena y tristeza, como ya lo expresó. La filtración revela también una posible división entre las facciones conservadora y liberal de la Santa Sede, y es claro que se dirige a dañar a la persona del secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. En estos días, el ayudante de cámara del Papa, Paolo Gabriele, está siendo investigado junto con otros 23 sospechosos para encontrar al responsable de la extracción y filtración de documentos, delito por el que podría alcanzar una pena de prisión de hasta 8 años. Por ahora, él está en prisión preventiva, pero su arresto ha venido a mostrar la posibilidad de que él no sea el autor intelectual de la fuga de documentos, quien asimismo se denomina el Cuervo
y quien volvió a filtrar documentación a mediados del mes de junio al periódico La República. A todo este asunto se ha sumado la prensa y con ella las opiniones de muchos vaticanistas que apuntan hacia el cardenal Angelo Sodano, anterior secretario de Estado, como el responsable. Cabe decir que los cardenales también pueden ser juzgados, cosa que corresponde al Tribunal Supremo Vaticano. Ahora acerquémonos ya a 2013. Vámonos apenas al miércoles de esta semana que concluyó, que es lo que dijo el Santo Padre durante la audiencia general celebrada en el Aula Paulo VI del Vaticano. El Santo Padre nos entregó esta catequesis, mire. Durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles 9 de enero, en su segunda catequesis del Año Nuevo, Benedicto XVI, ante varios miles de fieles y peregrinos reunidos en el Aula Paulo VI del Vaticano, se detuvo a considerar el gran misterio de Dios que ha descendido de su cielo para entrar en nuestra carne. Porque, como explicó el Papa, en Jesús Dios se ha encarnado para ser un hombre como nosotros, abriendo así el camino hacia su cielo, hacia la comunión plena con Él. Enseguida le entregamos el resumen que de su catequesis el Santo Padre entregó en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, con la palabra encarnación se quiere expresar el misterio del Verbo, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne. En Jesús Dios ha asumido la condición humana en su integridad para sanarla completamente. Como dice San Ireneo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegase a ser Hijo de Dios. En la encarnación también Dios no da solo alguna cosa, sino que se da a sí mismo, entregándonos a su propio Hijo por nosotros. Así también nosotros debemos actuar en nuestras relaciones, movidos por la gratuidad y el amor. Otro aspecto importante de la encarnación es el extraordinario realismo del amor de Dios, que quiere entrar en nuestra historia cargando sobre sí el peso de la vida humana. Nos enseña que nuestra fe no tiene que ver solo con la inteligencia y el corazón, sino que ha de tocar y orientar toda nuestra vida concreta. Por último, el Hijo de Dios encarnado nos muestra quién es el hombre, el verdadero rostro del ser humano, y cómo siguiéndolo cada día realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Exhorto a todos a meditar el misterio de la encarnación para que el Señor os ilumine y os transforme cada vez más en imagen de su Hijo, hecho hombre por nosotros. Que Dios os bendiga. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Al término, como siempre, el Santo Padre impartió la bendición apostólica. Le recuerdo que es válida si se recibe de corazón a través de la televisión, y es algo que siempre procuramos en el Pulso de la Fe, que no falte la bendición de su santidad. Se fue rápido este programa, se fue rápido también este año 2012. En un último comentario le platico que para este año 2013 la Universidad Pontificia de México estrena diplomados. En efecto, a partir de que el Padre Mario Ángel Flores es rector, como que la universidad estará más abierta también hacia los laicos. Hay varios diplomados que inician el próximo sábado, el 19 de enero. Yo ya me inscribí a uno.
Sí, claro, quiero regresar a la universidad y estar en la Universidad Pontificia. Me inscribí al diplomado de Nuevo Testamento. Pero hay muchos más, hay diplomados en filosofía, teología, desarrollo humano, griego, latín, espiritualidad y mística. Así que les sugiero que busque esa información. Será todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y si se inscribe a Nuevo Testamento, seremos compañeritos de banca y capaz que hasta compartimos el lunch, el sándwich o la torta. ¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias por haber estado con nosotros en este resumen de 2012. Dios le guarde, sigan la programación de Proyecto 40, cobertura nacional ahora en alta definición. Enseguida, el programa El Foco. ¡Feliz semana! Gracias.